Efesios, entonces, 4:6. Efesios 4:6. Cuando lo tiene, por favor, si me dice amén. Amén. Muy bien. Efesios 4:6. Dice la palabra de Dios, hermanos: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Bendito Padre de la gloria, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu bendita palabra. Enséñanos, Padre Santo, en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, cómo poder entender un poquito más, Señor, aunque sea, lo que eres tú, Señor, el Padre, y lo que tú haces y has hecho y harás por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy, todos los domingos, hermanos, los jóvenes, los niños, por favor, si quieren ir a su clase, y si tienen que ir a su clase, por favor, si nos acompañan allá con sus maestros. Gloria a Dios. Siempre, hermanos, recomendamos, o cada domingo les recomiendo que su estudio usted pueda leerlo, escuchar un poquito la predicación y pueda usted después leerlo en la casa. Hoy les voy a pedir, como algo especial, que por favor preste atención a lo que vamos a hablar. Después usted lo puede leer, hay muchas citas bíblicas. Le pido paciencia, estamos en horario, 12:45 normalmente empezamos. Tenemos hoy también la Santa Cena. Yo le pido que se relaje en su asiento, no para que se duerma, relájese para recibir la palabra de Dios. Mi deseo, hermanos, es que hoy nos vayamos de aquí entendiendo un poco más quién es Dios el Padre. Yo creo que está muy bonito el estudio, ojalá que usted considere lo mismo. Hoy le voy a pedir que no se guíe por el papel, solamente le voy a pedir que escuche y que mire alguna de las fotografías que vamos a poner. Amén. Vamos a empezar con esto, diciendo, hermanos, que el credo de Nicea, en el 325 después de Cristo, declaraba esto. En el 312 llega Constantino al poder, allá en el Imperio Romano, declara la paz para toda la iglesia cristiana, y de alguna manera pasan algunos años, pasa una década, un poquito más de una década, y era necesario que se reunieran los líderes religiosos con algunos de los, lamentablemente, líderes del Imperio Romano. No es sino hasta el siglo VI o VII que comienza a desvirtuarse totalmente la doctrina de Jesucristo. En el concilio de Nicea, o el credo de Nicea, en el 325 declara, o después de Cristo declara, fíjense, creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, y en el Espíritu Santo. Y declara otras cosas más el credo de Nicea, pero me pareció interesante, hermanos, que usted y yo hoy nos vayamos con la idea que a pesar de que adoramos un solo Dios, ese Dios, el creador del universo, tiene tres manifestaciones totalmente diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo tremendo de toda esta serie de tres estudios, o lo lindo, es que va a darnos a entender, hermanos, que no vamos a poder dudar más de si Dios está conmigo o no, si usted y yo somos hijos de Dios. Vamos a ver en unos momentos que no hay manera de que Él no esté con usted o conmigo, sea la circunstancia que estemos pasando en nuestra vida, no importa cuál sea. Y vamos a hablar al ratito de la voluntad de Dios. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Dios el Padre? Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene partes, y algo tan interesante, hermanos, no tiene pasiones. Usted sabe que Dios, el Padre, no tiene pasión. Por eso no actúa por emociones como usted y yo. Por eso su voluntad es perfecta. Cuando nos gusta algo, aun cuando no nos gusta,
Tiene amor, que es diferente, y al ratito lo vamos a compartir. Pero no tiene pasión. Él es todo conocimiento. Cuando algo llega a nuestra vida, hermano, Él no es que lo meditó y dijo, me gusta hacer esto, o me va a gustar lo que Él sienta o ella sienta. Dios el Padre es espíritu, no tiene partes, no tiene cuerpo, no tiene emociones. Nos ama con un amor infinito, pero no actúa por emociones. Bien interesante, solamente el primer punto que hemos visto, ¿verdad? No tiene emociones, no tiene pasiones. Le voy a pedir también que no busque a medida que yo le nombro los versículos, yo se los voy a leer, usted lo puede leer en la casa. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que diga que vio a Dios es mentira, porque Dios es espíritu. Ahora, en la época del Señor, el que miró a Jesucristo y creía que era el Hijo de Dios, podía decir, yo he conocido al Padre. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, el Padre y yo no somos. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. El que cree en mí o el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otro punto importante, hermanos, en cuanto a Dios el Padre, sí habla de referencias físicas la Biblia. Yo le voy a leer, por ejemplo, lo que dice Éxodo 7:5. Dice la palabra de Dios, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Eso se llama un antropomorfismo. No hace falta que se aprenda la palabra. ¿Sabe qué significa? Dios se relaciona y se manifiesta en su pueblo hablándonos en maneras simples, como por ejemplo, hablándonos que el poder de su mano logra algo. Se relaciona también con lo que fuera a lo mejor algún animal. ¿Se acuerda ya en el Salmo 91 cuando dice que nos pondrá debajo de sus alas? Pero no podemos imaginarnos o creer que Dios el Padre tiene manos. Es un antropomorfismo, no tiene manos, no tiene alas, ¿verdad? El Señor en su perfección y en su palabra utilizó la palabra inspirada de Dios para mostrarnos, hermanos, o para que nosotros, nuestra mente tan pequeña, entendamos quién es Él y cómo nos ama y cómo nos busca. Que usted y yo estemos acá, hermanos, hoy ha sido la obra principalmente, y no en mayor importancia, pero el primero que decidió a través de quién iba a ser el Redentor fue el Padre. A través del Hijo, por supuesto, y con el poder del Espíritu Santo. Pero gracias al Padre, al Creador, que es Espíritu, que no tiene partes, que es único, que no actúa por emociones, usted y yo estamos aquí porque hemos decidido recibir a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Toda referencia entonces a Dios en cuanto a atributos físicos humanos se llama antropomorfismo. ¿Qué sucede cuando Dios aparecía de diferentes maneras en la Biblia? Se llama teofanía. Usted lo puede leer allá en el libro de Éxodo también, lo tiene en el papel. ¿Cómo se le apareció el Señor a Moisés? En una zarza ardiendo, ¿verdad? Ese era Dios el Padre, una teofanía. Dios se manifestaba principalmente en el Antiguo Testamento y algunas veces en el Nuevo a través de teofanías. Cuando hablaba el Antiguo Testamento, habla del ángel de Jehová, es una preencarnación de Jesucristo. ¿Permitido por quién? Por el Padre. Permitido por nuestro Padre Celestial. Por el Padre. Antropomorfismo, teofanía. Así que en el Antiguo Testamento, cuando usted lee algo donde Dios se manifiesta, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, cuando Ezequiel ve las ruedas que van para aquí, que van para allá, y dice, esta es la presencia de Dios, de alguna manera es una teofanía. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, en acuerdo perfecto, decidieron que Ezequiel pudiera ver lo que ellos, o lo que Dios quería que viera. Dios es trascendente, hermanos, está por encima de todo el mundo material. Yo le voy a leer lo que dice Mateo 11:27, y dice la palabra de Dios:
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, habla el Señor Jesucristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No podemos entender a Dios. No podemos. ¿Cómo los científicos pueden entender el universo? No pueden. Quieren, pero no pueden. ¿Cómo pueden entender aún cómo funciona el cuerpo humano? No pueden. Y el Señor ha permitido que se avanzara mucho la ciencia, pero no hay manera de conocer a Dios a través de lo que es el cuerpo, o decir, ahora que vemos el cuerpo, esto es Dios. No. Dios es trascendente a toda materia y a todo el universo. Si pasamos a la próxima. No terminan de descubrir todavía los científicos cuántas galaxias hay. Cuando hasta hace unos 100 años, 200 años, se pensaba que había la Vía Láctea y un par más por ahí. Hay billones de galaxias. Dios es trascendente. Su Dios, mi Dios, es trascendente a todo lo que nos rodea, a todo lo que nos pasa. Está por encima de todo eso para bendecirnos, para guiar nuestra vida. El mismo Dios que creó eso que usted ve, es el mismo Dios que usted, cuando cierra sus ojos y dice, Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que me ayudes, te pido que me guíes, te pido que ayudes esta condición, mi familia, lo que fuera. Al creador de todo eso es el que usted se está dirigiendo en el nombre de su Hijo Jesucristo, cuando se pone a hablar con Dios. Dios el Padre. Dios no necesita nada fuera de Él. Yo le voy a leer lo que dice Juan 5:26. Juan 5:26 dice la palabra de Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. El creador del universo, el perfecto programador, el Padre. Siempre recuerde esto. El Padre programó y programa. El Hijo de Dios habla y el Espíritu Santo hace el trabajo. En algo tan simple y tan profundo como la oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por esta condición, por esta enfermedad, por esta situación que estoy pasando, por mi trabajo. La oración llega al Padre, el Padre decide, transmite al Hijo, la misma persona, pero tres diferentes maneras de relacionarse con nosotros. El Hijo de Dios dice, Espíritu Santo concedido, y el Espíritu Santo ejecuta el milagro, el nuevo trabajo, la nueva manera de adorar a Dios, mi nueva reconversión a Cristo, o en el momento que yo lo recibo como Señor, a Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias donde la persona dice, pastor, usted no va a creer, pero yo tenía una religión, pero desde niña yo buscaba al Dios verdadero? Ese Dios verdadero permitió de alguna manera que esa persona, o usted o yo, por el poder de Cristo en la cruz del Calvario, no solo al hablar, sino al morir en la cruz por usted y por mí, y por la obra del Espíritu Santo, es que usted y yo estamos acá. ¿Cuál es el motivo de estos estudios, hermanos? El que usted pueda entender conmigo, que podamos juntos entender cuál es el propósito de nuestra vida. El que creó todo esto es el que nos dice, tengo un propósito para tu vida. ¿Estás listo para escucharme? Él no se equivoca, Él no falla, Él no se cae, no tropieza. No se equivoca en nada, es perfecto. Estamos listos para decir, Señor, yo sé que tengo la salvación, yo te doy gracias, yo tengo tu palabra. Estamos listos para el paso que sigue. Para decir, Señor, yo nunca entendí lo que tú eres, pero ahora entiendo que estás en mí, sobre mí y conmigo. ¿Se acuerdan lo que leímos en Efesios 4:6? Un Dios y Padre que está sobre todos y por todos y en todos, a través, por supuesto, del Señor Jesucristo. Dios no necesita nada fuera de Él. Dios es eterno.
Yo le voy a leer lo que dice el Salmo 92. Salmo 92, dice la palabra de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el que usted le habla. Ese Dios es el que a usted le da algún sueño a lo mejor. Ese Dios es el que usted le habla a través de la palabra, de una alabanza. Ese es el Dios que no necesita nada fuera de Él. Ese es el Dios eterno, sin principio ni fin. El Dios el Padre, o Dios el Padre, es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Domina su creación con el poder que Él tiene. Y usted dirá, bueno, si domina su creación como Él quiere, ¿para qué voy a orar? Si Él no cambia de opinión, si Él no tiene emociones, ¿para qué voy a orar? Porque la palabra dice que la oración agrada a Dios. En el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo de repente le dice a los religiosos, si esto no está pasando por obra del hombre y está pasando por obra de Dios, es la mano de Dios la que está actuando. Oremos, hermanos, siempre al Padre, en el nombre del Hijo. Y dice allá Juan 14:6, todo lo que pidas al Padre, 14:12, perdón, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidieres al Padre, yo lo haré. Pero la oración es al Padre. Él no necesita nada fuera de Él, es eterno, es omnipotente, su dominio es universal y absoluto, y ahí entra lo que es la providencia de Dios. Hoy veníamos hablando con mi esposa en el auto. Realmente, hermanos, usted y yo no podemos dominar nada. Usted y yo no dominamos absolutamente nada. Ni el simple hecho de decir a lo mejor a las 2 de la tarde voy a ir a comer a tal lado y voy a pedir tal platillo que me gusta tanto. Si no es la providencia y la perfecta voluntad de Dios, usted o yo no llegamos. Nosotros ahora dependemos absolutamente de este Creador. Por eso cada mañana o cada noche, aunque sea un minuto, Señor, acomoda mi día. Que tu providencia, Señor, en este día me llene de tu paz. Cuídame de los que me atacan. Cuídame, Señor, de los que a lo mejor, aún siendo utilizados por el enemigo, quieren lastimarme. Cuídame de los otros conductores, Señor. Cuídame del trabajo, Señor. Padre, por favor, en el nombre de Cristo. La providencia de Dios. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice orad sin cesar? ¿Por qué lo dice? Para que la providencia de Dios se aplique perfectamente a nuestra vida. Y aunque llegara el momento que usted o yo no llegamos a pedir el platillo favorito, como hijo de Dios entender, como hija de Dios también, entender que su perfecta providencia provocó lo que está sucediendo. Y de alguna manera, por fe, declaramos que si sucedió es porque Dios está en control. Y Dios me ama y quiere trabajar aún a través de esa prueba, aún a través de esa oposición o de esa tragedia. Dios es omnipotente. Nada puede cambiar su perfecta voluntad. Yo le voy a leer lo que dice Daniel. Fíjese lo que dice, no hace falta que lo busque. Daniel 4:35. Dice la palabra de Dios. Daniel 4:35. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Sabe quién dice esto? Un rey. Uno de los reyes que se considera más malos de la historia. Uno de los reyes que se considera más crueles de la historia, Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, después que el Señor le muestra quién tiene el control, después que le muestra quién es el creador, después que le muestra cuál es su providencia y cómo va a trabajar en la vida de Nabucodonosor, este varón termina diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
El rey, o uno de los reyes más crueles de la historia, termina declarando esto de nuestro Dios, del Padre, el Eterno, el Omnipotente. Dios es omnipresente, está en todo lugar a la misma vez. Usted puede leer allá el Salmo 139, del 7 al 10, y estamos acá cerquita, lo vamos a leer. Salmo 139, del 7 al 10. Fíjese lo que dice, hermano, hermana, el rey David. 139, del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol o el lugar de los muertos hiciere mi estrado, he ahí o he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios es omnipotente, es omnisciente. Hermanos, Dios es omnipresente, está en todo lugar a la misma vez. Omnisciente, conoce todo a la misma vez. ¿Cómo podemos ser tan ignorantes a veces? Y todo lo hemos sido. Y hay veces que todavía lo somos. De ponernos delante del Señor y decir, Padre, ¿por qué está sucediendo esto? Solamente esa palabra ¿por qué? Está determinando, hermanos, una pregunta guiada por la duda. Y a todos nos pasa. ¿Por qué? ¿Qué dice el rey David? Tú estás en todos lados. Tú conoces todo a la misma vez. ¿Cómo vamos a poder dudar, hermanos, que Dios no está a cargo de lo que está sucediendo en mi vida? Sea lo que sea por lo que usted está pasando, sea lo que sea, si lo tiene a Cristo como Señor y Salvador, el Creador de todos los cielos y la tierra y aún lo de debajo de la tierra, el Creador de todo, Dios el Padre, ese Dios es el que está en control de tu vida. Ese es nuestro Dios, hermanos. Dios es todo amor. Fíjese lo que dice Primera de Juan 4:9. No hace falta que lo busque, como le digo, lo puede leer en la casa, lo tiene en su papel. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No es que siente amor, Él es amor, es un amor que usted y yo no entendemos. El amor humano siempre da algo, pero en el fondo siempre hay una necesidad o una búsqueda de que me den algo en retorno, siempre. No es un amor ágape, es un amor fileo. Te quiero, te amo, pero con un amor fileo. Y lo que doy necesito que de alguna manera me lo retribuyan, en uno u otro grado. Pero el amor de Dios es todo amor. Cuando usted o yo sintamos que estamos en lo peor del pozo, en la profundidad, pídale al Señor que le muestre su amor. Y ya se lo mostró en Cristo. Pero dígale, Señor, muéstrame de una manera real. Por favor, Señor, muéstrame de una manera real que tú eres todo amor. Y el Señor se lo va a mostrar. El Señor se lo va a mostrar, se lo puedo asegurar. Aún en el peor de las pruebas. Dios es todo amor. Dios es santo. Primera de Pedro 1:16. Fíjese lo que dice en Primera de Pedro 1:16. Dice la palabra de Dios: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y este es mi deseo, hermanos. Como le dije, que no solo usted escuche la palabra hoy. Métase en esto que estamos viendo. Métase en ese poder. En la foto que usted vio del universo, imagínese ahí, imagínese naciendo, viviendo y muriendo. Que nos vayamos empapados en la mente, entendiendo un poquito más lo que es Dios el Padre. ¿Y a quién tiene usted como Dios? ¿Y a quién puede recurrir usted como Dios? Para que en el nombre de Cristo, el que permite que cada niño o niña comience su vida de esta manera, ese es el Dios Padre. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, en acuerdo perfecto con el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es toda justicia. Dios es toda misericordia. Él no tiene misericordia. Él es
misericordia. Por eso estás acá. Todos los que estamos acá estamos por misericordia. ¿Se imaginan si el Señor se guiara por nuestras obras? Yo creo que estaría una maquinita poniendo música acá, porque no habría nadie predicando, no habría nadie cantando. Estaríamos todos afuera, a lo mejor en la playa, comiendo una pizza. Si el Señor considerara quiénes somos misericordiosos, o quienes tenemos amor para el otro. Pero Él es misericordioso. Y por su misericordia es que estamos aquí. Dios es todo amor, Dios es santo, Dios es toda justicia, Dios es toda misericordia. ¿Cuál es el trabajo del Padre? Hablamos de Dios en general, Dios el Padre, por supuesto, como cabeza de la Trinidad, no en cuanto a importancia, sino en cuanto a autoridad. Si no, Señor Jesucristo nunca hubiera dicho a los apóstoles cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ok, ustedes van a orar de esta manera. Y no para repetirlo, sino que el Señor lo dio como para entender con quién están hablando y a quién se refieren y de qué cosas Dios los puede proteger y los protege. Lo primero que les dijo: ustedes oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y usted conoce la oración. Las tres personas de la Trinidad, hermanos, son iguales en carácter, propósito y poder. Nada que a usted le pase en la providencia de Dios no pasó por el filtro del Espíritu Santo o de Jesucristo o del Padre. Es un Dios, pero con tres diferentes manifestaciones. No el primer respeto, la primera autoridad, que sería digno dirigirnos como el Señor lo pide, dirijámonos al Padre. Hay veces que creemos que Dios es el que va conmigo a la cancha de soccer, ¿verdad? Y, hey, de paso quería pedirte, tipo como el amigo, ¿verdad? No es así. Él nos creó, hermano. Usted vio la foto del universo, si vamos a la próxima. ¿Usted cree que esto es casualidad? Y esta foto no es trucada, no es trucada. Simplemente a este niñito, cuya familia siempre ora por la comida, le pidieron que orara. Cuando este niño pone sus manos así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en esto. Son uno, pero con tres manifestaciones diferentes. Lo que vamos a ver en estos 3 domingos es describir la relación única que hay entre los tres. En este caso, al día de hoy, cuál es la autoridad del Padre y cuál es la operación del Padre. ¿En qué opera Dios el Padre? 7 puntos, hermanos, 15 minutitos si me dan. El punto 1 dice: en el Antiguo y Nuevo Testamento el Padre ocupa la primera posición, no en importancia, sino en autoridad. No significa mayor grado o menor grado o mayor excelencia que el Hijo o el Espíritu Santo. Pero hay una autoridad que aún la Trinidad reconoce, que es el Padre. Como les dije, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. En el tiempo que Jesucristo caminó como el Hijo del Hombre, aunque era 100% hombre, 100% Dios, reconoce delante del hombre que cuando abrimos nuestra boca en adoración o pedido, Padre nuestro, o Padre bendito, o Padre santo. Muchas veces he escuchado oraciones de ustedes, o mía. Qué lindo cuando comenzamos llamando al Padre de una manera diferente. Padre misericordioso, Señor. Y no es una charla con Dios, hablamos con Dios. Y el Señor Jesucristo nos abre el camino, ¿verdad? A través del velo eterno. Pero al Padre es a quien nos dirigimos. El Padre es a través del Hijo y a través del Espíritu Santo que en este momento nos está haciendo entender y asimilar todo esto que estamos charlando.
El Padre diseña en perfecta sabiduría, el Hijo declara porque es el Logos, Él es el Verbo divino, y el Espíritu Santo ejecuta, como hablamos antes. Pero el Padre es el perfecto diseñador. El Padre diseñó nuestra vida, nuestro futuro. Dios el Padre. El Padre diseñó el trabajo de la creación y la redención, incluida la elección en Cristo. ¿Todos se acuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Dios con 3 manifestaciones, pero el Padre programó cómo iba a ser nuestra redención a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Se acuerdan como vimos al principio? Dios de Dios, luz de luz, poder de poder, la misma esencia. La misma esencia. En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Fíjese si es importante el trabajo del Padre. Es el que programa todo lo que usted ve, la creación y lo que no sabemos, programado por el Padre. Su vida, su fisonomía, lo que usted es o lo que yo soy, diseñado por el Padre, declarado por el Hijo y hecho por el Espíritu Santo. Como el permitir que este precioso niño naciera. ¿Cuánto puede tener? ¿Un año? ¿Un año y medio? Yo no sé. No sé. Pero fíjese esa adoración. Es una foto real, no es trucada. El Padre diseñó el trabajo de la creación y la redención. El Padre obra, hermanos, de acuerdo a su perfecta voluntad. Yo le voy a leer lo que dice Hechos 4. Hechos 4, 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. Dice la palabra de Dios: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjese, la clave es el verso 28, hermanos. Si lo quieren leer conmigo, por favor, todos juntos. 1, 2, 3. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El propio Padre determinó la encarnación de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, el precio que iba a pagar la cruz. ¿Cree usted que el Padre no está en control de todo lo que usted y yo somos, lo que hablamos, lo que pedimos, lo que conocemos? Claro que sí. Qué triste cuando muchas veces, olvidándonos de esa relación que ahora tenemos en nuestro espíritu, dice que hemos sido sellados ya por el Espíritu Santo. Hay veces que cuando hablamos, cuando visitamos diferentes lugares que no convienen, cuando escuchamos cosas que no convienen, cuando actúo de una manera que no conviene en mi mente, en mi corazón, en mi carácter, muchas veces me olvido que el creador de todo está ahora en mí y está en usted. El santo, el omnipotente, el omnipresente, el que no necesita de nada ni de nadie, el que se manifiesta como Él quiere, donde quiere y cómo quiere. Que salgamos hoy de aquí, hermanos, hermanas, jóvenes, entendiendo a quién tenemos ahora en nuestro espíritu y nos espera por una eternidad. El que programó la creación, el que programó tu nacimiento y el mío, el que programó tu providencia, con quién te vas a encontrar mañana, qué va a permitir que llegue a tu vida mañana para ver cómo reaccionás, qué va a permitir en una semana o en un año o en 20 años, siempre para buscar lo mejor para tu crecimiento espiritual como hijo, como hija de Dios. El Padre delega toda autoridad terrenal a través de Cristo y por el Espíritu Santo. Juan 19:11 dice la palabra de Dios. Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí
si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es el diálogo entre el Señor Jesucristo y Poncio Pilato. Cuando Pilato, haciéndose como el que tiene poder, le dice, ¿no sabes que yo te puedo soltar si quiero? Y el Señor Jesucristo le dice, si lo que llega a mi vida, o a tu vida, lo que estás diciendo, no viene de arriba, o como viene de arriba, ese es el poder que Dios da, aún sobre aquellos incrédulos que no tienen a Cristo. Por eso, hermanos, no nos pongamos mal cuando algo sucede a nuestro alrededor, nos lastiman. Oh, claro, pero Señor, ¿cómo permite que esta persona que no es creyente, o aún que un creyente me lastima así? La perfecta providencia de Dios. Perfecta. Fíjese lo que dice el nuevo Señor. Si no te fuese dada de arriba, por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El Señor está hablando de Poncio Pilato, de Satanás, de los religiosos. Está diciendo, Dios está en control de todo poder, aun que te rodea en tu vida. Autoridad que hay sobre nuestra vida, hermanos, es puesta, programada por el Padre, declarada por el Hijo y permitida por el Espíritu Santo. La que fuera. Jóvenes, no opinen o no crean siempre que los papás de otros son siempre mejores. Porque a veces nos pasaba, aún nosotros fuimos jóvenes también alguna vez, acuérdense, ¿verdad? No crean que siempre nacimos así. En un momento fuimos así, de chiquitito. Pero uno siempre pensaba, oh, siempre el padre de fulano, la madre de fulano, le da esto y actúa mejor. Y, Señor, ¿y por qué mis padres a veces no son así? La perfecta providencia de Dios permitió que usted y yo fuéramos rodeados de las personas que Él decidió que fuéramos rodeados. Fuimos golpeados por las mismas varas o la misma oposición que Él decidió que usted fuera golpeada o golpeado. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y sabe que usted y yo hoy, a través a lo mejor de esos golpes, de esas lastimaduras o de las bendiciones que nos dio, usted y yo estamos sentados acá hoy glorificando al Creador del universo, al Padre. Por supuesto también al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos hablando de la operación del Padre. Pero el Padre también establece una relación ética con usted y conmigo en cuanto a la obediencia. Fíjese lo que dice Hebreos 12:9. Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Dónde comienza la obediencia, hermano, hermana, joven? Cuando usted y yo decidimos recibir al Hijo de Dios como Señor y Salvador. Nuestro Señor Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz, poder de poder, igual al Padre y al Espíritu Santo. En ese instante comenzó tu obediencia y la mía. Dice el escritor de Hebreos, obedecíamos a nuestros padres, ¿no será mejor obedecer si volvés al anterior? Al que crea, la anterior. Al que crea, al que crea. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces obedecer al que pensó, a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, habló y el Espíritu Santo creó? Nos cuesta tanto obedecer lo que el Padre determina en acuerdo con el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo mejor para nuestra vida. Comenzamos con obediencia y lo recibimos como Señor. La pregunta es, ¿seguimos en obediencia? ¿Seguimos en obediencia? Si somos obedientes al jefe, al patrón, aún somos obedientes a las leyes de tránsito, o aquel paró en el stop a la derecha, voy a ser cordial y me dice que pase de la derecha. Y hay veces que el Señor nos habla tan claro, y no obedecemos. El Padre es el que prepara toda obediencia para que usted y yo respondamos, pero Él establece una relación ética. Si no obedeces,
va a haber consecuencias. Y en la consecuencia el Padre programa, el Hijo declara, pero es el Espíritu Santo el que actúa. Es el Espíritu Santo el que actúa. El Padre establece una relación ética de obediencia con sus hijos. Para terminar, hermanos, el Padre decide cómo nos corrige en amor. No nos enojemos. No nos enojemos. Si en algún momento usted o yo estamos pasando por un tiempo muy difícil como hijos de Dios, y de repente se prende la lamparita y usted siente en su espíritu, esto es lo que el Señor quiere que yo haga. Todo esto pasó por mi desobediencia. O a lo mejor no, simplemente el Señor me está probando. Esto es lo que el Padre ha programado, que es lo mejor para mí en este momento. ¿Cómo vamos a reaccionar a esa corrección con amor? Acuérdense que Él es todo amor. Si usted y yo le dábamos a nuestros hijos, o algunos de ustedes les sigue dando, ¿verdad? Cuando no hacen lo correcto o son maleducados, Dios en su perfecto amor, no en el nuestro que es imperfecto, en el de Él, determina cómo nos va a corregir. Y dígame si no tiene poder para hacerlo. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás tenía que ir a Nínive, lo que sería el día de hoy alrededor de Turquía, por ahí. Si alguno se acuerda del mapa de allá de Europa, Medio Oriente, ¿sabe dónde se fue Jonás? Al sur de España. Al sur de España. Más de 1000 millas. ¿Cuál es la corrección con amor del Señor? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero ¿cómo programa el Padre? Tírenlo al agua, se lo traga el gran pez. ¿Dónde lo vomita el pez a Jonás? A poquita distancia de Nínive. Fíjese lo que dice Hebreos 12, 6, 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Amén. La obra de Dios el Padre, el trabajo de Dios el Padre, en equidad perfecta o en comunión perfecta, por supuesto, con el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la programación eterna, la programación universal, sin principio ni fin, a esa es la persona de la Trinidad que nosotros comenzamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Amén. Bendito Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, nuestro Consolador, que es el que nos ha sellado, que es el que nos guía, el que nos ilumina a través de tu palabra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por este precioso tiempo que hemos pasado en tu palabra. Gracias Señor por hacernos entender un poquito más de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el propósito, no solo para esta vida nuestra ahora en esta tierra, sino cuál es ahora nuestro propósito en la eternidad. Señor, te amamos, te exaltamos. Permítenos, Señor, que el próximo domingo, si es tu voluntad, pudiéramos hablar en cuanto al trabajo de la segunda persona de la Trinidad.